días. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de capacitación, minerales estratégicos, cadenas de suministro y desafíos de gobernanza en los Andes. Mi nombre es Juan Luis Damer, soy del Natural Resource Governance Institute, NRGI. Esta es una actividad organizada por NRGI con el apoyo de la cooperación alemana GIZ. Hoy día vamos a tener la sesión penúltima de esta serie y vamos a hablar de los retos y brechas para la industrialización del litio y su inserción en las cadenas globales, los casos de Bolivia y Chile. Yo solamente quería saludarlos. Quien va a facilitar este webinar es mi colega Margarita Batle, a quien le doy la palabra. Adelante, Margarita. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta séptima sesión de este ciclo de capacitaciones. Darles entonces, como decía, la bienvenida. Yo efectivamente trabajo con Juan Luis también en el Natural Resource Governance Institute, NRGI. Muy contentos de tenerlos a todos acá. Hemos, a lo largo de estos meses, desde el año pasado, venido llevando a cabo estos webinars, este ciclo de capacitaciones en diferentes aspectos, podríamos decir ángulos o aproximaciones que tocan el tema de minerales estratégicos, cadenas de suministro y desafíos para la gobernanza. Hemos hablado sobre, en general, sobre los minerales estratégicos, hemos hablado sobre el rol de la minería en la transición energética, hemos discutido en otra de nuestras sesiones el tema de la pandemia y los desafíos impuestos para la gobernanza a partir de este contexto. Y nos hemos movido, hemos hablado incluso de estándares, certificaciones internacionales. Hemos también reflexionado en una sesión a finales del año pasado sobre las baterías, el tema de baterías, el tema de los recursos naturales y los minerales estratégicos, cómo pueden llegar a jugar un rol en el tema de baterías eléctricas. Bueno, hemos discutido como decía, desde diferentes ángulos estos temas, y estamos en este momento ya, a partir de los primeros meses de este año, dedicándonos a los estudios de caso, estudios nacionales, estudios más enfocados en los países. Ya hemos conversado en ediciones pasadas, en las que muchos de ustedes nos han acompañado, los casos de Perú. Hemos hablado sobre el cobre, hemos hablado sobre el carbón en Colombia, y hoy vamos a dedicarnos, como Juan Luis nos comentaba, a la sesión titulada Retos y brechas para la industrialización del litio y su inserción en las cadenas globales, los casos de Bolivia y Chile. Entonces, le doy la bienvenida también a todos nuestros expertos, panelistas y comentaristas. Les cuento un poquito sobre cómo vamos a estructurar entonces la sesión. Primero vamos a tener las dos presentaciones que van a llevar alrededor de 20 minutos cada una, y después vamos a tener los comentarios de nuestros expertos, y tendremos al final un espacio para preguntas y respuestas por parte del público. Como ustedes pueden ver, quienes están como asistentes en esta sesión, pueden hacer preguntas a través del botón de preguntas y respuestas o incluso a través del chat. La idea es ir recogiéndolas y a medida que podamos agrupar diferentes preguntas sobre temáticas o responderlas específicamente, se irá haciendo. Así que muchas gracias por su participación, por cualquier pregunta o reflexión que quieran compartir con nosotros. Voy entonces a presentar a nuestros expertos, y de ahí entonces daremos inicio formal al evento. Bueno, nos acompaña Sandra Sánchez Calderón, administradora de empresas de la Universidad Católica Boliviana, con maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle de México, con un diplomado en Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible. Trabajó en el Ministerio de Hidrocarburos y en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Actualmente es analista en Industrias Extractivas de la Fundación Jubileo,
y tiene más de 15 años de experiencia profesional en el sector hidrocarburos. Ha realizado investigaciones y desarrolló propuestas de política en torno a la gobernanza de los hidrocarburos y el litio, con énfasis en transparencia y acceso a la información en el sector hidrocarburos. Impactos socioambientales de los proyectos extractivos en la vida de las mujeres y distribución y uso de la renta petrolera. Muchas gracias entonces, Sandra, por acompañarnos. La acompañará en la segunda presentación que vamos a estar escuchando esta mañana, Telje Juric, ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado y Masters of Arts in International Political and Economic Development de Fordham University, con un postítulo en Ecología Social y Sustentabilidad de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un diplomado en Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y se desempeñó como coordinador de programas y docente universitario en las áreas de economía, medio ambiente y sustentabilidad. Desde 2013 trabaja en la Fundación Terram como economista e investigador en las áreas de economía y recursos naturales. A ti también te agradezco, Telje, por acompañarnos y ya en unos minutitos tendrán entonces los dos la oportunidad de hacer sus presentaciones. Finalmente tendremos entonces también los comentarios de dos expertos, Carlos Arce Vargas, investigador senior de CEDLA, estudió economía en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, es especialista en temas económicos y laborales y se desempeñó como investigador titular, investigador titular de CEDLA. Es autor de publicaciones y diversos artículos sobre temas sindicales y laborales. Ha sido vocero principal del CEDLA en temas económicos, políticos y sociales. De 2003 fue responsable del equipo de seguimiento a la política de hidrocarburos en Bolivia, logrando varias publicaciones sobre la ley de hidrocarburos, los conflictos sociales de octubre de 2003, el referéndum del año 2004 y la nueva ley de hidrocarburos. Fue director ejecutivo del CEDLA hasta agosto de 2007. Muchas gracias entonces, Carlos, también por acompañarnos. Y finalmente nos acompaña también Daniela de Sormó. Ella va a estar haciendo junto a Carlos comentarios a las dos ponencias. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es especialista en recursos naturales. Actualmente se desempeña como directora de estudios de la empresa consultora minera Pantas. En 2010 formó Signum Box Inteligencia de Mercados, empresa consultora especializada en minerales industriales. Se ha consolidado a nivel mundial como referente de la industria del litio y desde 2019 es directora del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Bueno, probablemente todas estos títulos y esta experticia justamente lo que hace que sea tan interesante poder escucharlos, toda la experiencia que ustedes nos traen, esta mezcla entre experiencia académica, investigación y experiencia práctica. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Creemos que este es un panel muy diverso y que se complementa muy bien y estamos esperando entonces para poder escuchar sus presentaciones. Como dije, vamos a tener entonces las dos primeras presentaciones y después va a haber espacio para los comentarios. Les comento a los que se acaban de unir hace unos pocos minutos. Otra vez, vuelvo a decir entonces, pueden hacer cualquier comentario, reflexión o preguntas, tanto en el botón de preguntas y respuestas, como en el chat, que vamos a estar muy a su disposición para ir respondiéndolas. Muchas gracias, y entonces le doy el micrófono a Sandra. Sandra, todo tuyo. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir información sobre el proyecto litio en Bolivia y cuáles son sus principales retos en el futuro. Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre el litio y su industrialización. Sabemos que la transición energética hoy más que nunca es una realidad, es irreversible y que más bien se va a profundizar, ¿no? Dentro de esta tendencia, el litio es un metal que forma parte de las baterías, ¿no? Que son las que nos permiten almacenar energía para luego utilizarlo de
manera más eficiente. Energía que provenga del sol, ¿no? del agua, del viento. Pero además, estas baterías nos han permitido el desarrollo de autos eléctricos, ¿no? Entonces, lo que hacen es reemplazar a lo que sería la gasolina, el diésel y otros productos que son muy contaminantes para el medio ambiente. Entonces, el rol es fundamental del litio en esta época de transición energética mundial. Entonces, una vez que el litio es explotado, hay dos fuentes principales en las cuales lo encontramos en mayor cantidad. Una es las salmueras y el otro es en roca dura el espodumeno, que es lo que se llama. Entonces, de estos depósitos, el litio pasan a ser concentrados, ¿no? Que serían los sulfatos o los cloruros de litio en su primera fase. Estos concentrados son procesados y pasan a ser compuestos ya llamados el litio grado batería o el hidróxido de litio, ¿no? Que es lo que ya se utiliza dentro de la producción de las baterías. Entonces se pasa como en un tercer paso a la fabricación de los cátodos, ¿no? Donde ya se utiliza este carbonato y el hidróxido de litio, ya se fabrican las celdas de baterías, luego las baterías per se, y se puede llegar inclusive hasta ya la producción de vehículos eléctricos. Pero es importante tener en cuenta que dentro de la batería, el litio solamente es un pequeño porcentaje, ¿no? Es un pequeño porcentaje que tiene la batería del litio, que es menor al 8%. Y según incluso van mejorando las tecnologías, cada vez estas baterías utilizan mucho menos del metal del litio. Pero, como citan muchos expertos, el litio es lo que es la tinta para un lapicero, ¿no? Es decir, que sin tinta el lapicero no serviría. Entonces, la calidad que le da el litio a estas baterías es muy importante. Eso en tanto aparezca otro metal, ¿no? que lo pueda sustituir en estas sus cualidades. Ahora, si ya hablamos de costos, tenemos aquí unos datos del 2014, pero que son muy similares, digamos, a la tendencia actual en temas de costo. Una tonelada de carbonato de litio está alrededor de $6,000. Dentro de una batería de litio necesitamos 35 kilogramos de litio, es decir, alrededor de $210 de litio tendríamos dentro de una batería. Pero la batería ya per se tiene un costo de $16,000. Y si ya hablamos de una tonelada de litio transformada en cátodos, en celdas de baterías y en baterías, pues el rédito puede llegar a ser más o menos de $457,000. Por eso es que hablamos del desafío de llegar del carbonato de litio hasta la producción y a la fabricación de baterías, ¿no? Porque los réditos son mayores y el efecto de multiplicador en la economía puede ser muy grande, ¿no? Porque un país que vaya a traer esta industria, digamos, se van a generar muchos empleos, investigación, capacitación, regalías, impuestos. Entonces puede generarse un efecto multiplicador muy grande en el país que pueda lograr, ¿no? Este gran reto de llegar ya a tener las baterías de litio. Entonces, acá tenemos a varios países que contamos con recursos de litio en nuestro suelo. Según el último reporte del Centro Nacional de Información sobre Minerales de Estados Unidos, Bolivia tendría la mayor cantidad de recursos de litio en sus suelos, alrededor de 21 millones de toneladas métricas. Y estos 21 millones solo se refieren a lo que sería el salar de Uyuni, pero en Bolivia tenemos alrededor de 28 salares y lagunas saladas que todavía no han sido exploradas, pero que sí ya se están haciendo muchos intentos, como el salar de Coipasa, el salar de Empexa, el salar de Pastos Blancos. Entonces, este número de recursos puede crecer, ¿no? En el tiempo según vayamos adelantando estas explotaciones.
y representan alrededor de un cuarto, ¿no? De todo del total de litio que había en el mundo. Pero si a esto le sumamos los recursos que tenemos en Argentina y en Chile, pues llegamos casi al 60% de los recursos de litio a nivel mundial, ¿no? Que es bastante alto, y es lo que se denominan el triángulo, el famoso triángulo del litio, ¿no? Por esta concentración de metal que tenemos en nuestros países. Hablando ya de tema de reservas, vemos que Chile, Australia, Argentina son los países que en la actualidad están produciendo el carbonato de litio, ¿no? Que lo exportan principalmente a la China, que es donde se están realizando la elaboración actual de cátodos y baterías. A nivel de mercado, existe una tendencia de que va a haber un mercado potencial para este metal, para el litio. El Banco Mundial estima que de acuerdo al logro de los compromisos que se han asumido por los países en el Acuerdo de París, va a haber una demanda, una fuerte demanda por el litio. Pero obviamente va a depender de cada país la rapidez de reacción que vayamos a tener para poder ingresar en esta demanda, ¿no? Y tomar un pequeño segmento de esta demanda para beneficiarnos de estos impactos multiplicadores en nuestra economía. Ahora sí, dicho esto, voy a pasar a compartir sobre nuestro proyecto litio que se desarrolla en el Salar de Uyuni, específicamente en el departamento de Potosí. Potosí es un departamento por excelencia minero, ¿no? Desde la colonia se ha explotado minerales de Potosí. Actualmente también es el departamento donde mayor mineral se saca de Bolivia. Sin embargo, luego de alrededor de 30 años que sale este mineral y se generan ingresos, pues la población, mitad de la población de Potosí está en situación de pobreza. Más bien es un departamento expulsor de personas, ¿no? La gente va más bien a buscar trabajo a La Paz, Cochabamba o a Santa Cruz y no se quedan en Potosí. Entonces se ha ido generando en la sociedad potosina una sensación de que se han saqueado los recursos mineros, ¿no? Y que estos no se han plasmado en una mejora de calidad de vida de los habitantes. Esto ha generado bastante desconfianza que también ha tenido un impacto en el desarrollo del proyecto litio, porque obviamente no quieren que ocurra lo mismo que ha pasado con los minerales, que pase ahora con este recurso tan importante, el litio, que está dentro de sus tierras, ¿no? Entonces, ya para hablar a nivel un poco más micro, nos vamos al Salar de Uyuni, que es donde se desarrolla el actual proyecto, pese a que se están haciendo exploraciones en los salares de Coipasa y en Pexa, pero lo que sí ha dado más pasos es en el Salar de Uyuni, ¿no? De nuestro proyecto. Son 6 las comunidades, son 6 las comunidades que afectadas directamente por el proyecto, que están alrededor del Salar de Uyuni. Se habla de alrededor de 300 comunidades étnicas que estarían asentadas, 55,000 habitantes directamente afectados por el proyecto. Los medios de vida de estos municipios se basan en lo que es la agricultura, la producción de quinoa y fundamentalmente lo que es el turismo, ¿no? La hotelería, la gastronomía y el transporte para hacer todos los viajes al Salar de Uyuni. Y aquí, importante resaltar que existen 2 actores sociales relevantes, ¿no? En toda la historia del proyecto litio, que son la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, denominada FRUTCAS, en el cual están representantes de estos 6 municipios que están alrededor del proyecto, y el CONCIPO, que es el Comité Cívico Potosinista, que ya es una organización social departamental. ¿Por qué manifiesto que son relevantes? Porque, por ejemplo, en 1990, cuando se iba a suscribir el primer contrato de explotación del litio, estas organizaciones sociales no reconocen el contrato, no están de acuerdo con esta suscripción porque no se había hecho una licitación, desconfían de los avances que ha tenido el gobierno y hacen dar para atrás esta suscripción del contrato en 1990. En el 2000
se estaban definiendo hacer adjudicaciones privadas dentro del salar, ¿no? Para posiblemente el ingreso de empresas privadas. Y igual estas dos organizaciones ponen frente y hacen retroceder este tipo de normativa para que nuevamente todos los salares queden como una reserva fiscal del país. El 2008 presentan un proyecto para el desarrollo de los recursos evaporíticos de Potosí, que están en Potosí. Y a partir de este proyecto es que nace la estrategia de explotación de recursos evaporíticos de Bolivia, ¿no? Muy importante. Y finalmente el 2019, cuando se consigue la firma de la empresa boliviana que estaba desarrollando el proyecto litio con una empresa alemana, estos dos actores no están de acuerdo con la suscripción de este contrato y logran en 2019, o sea, hace 2 años, anular el contrato de asociación que se tenía para seguir avanzando en este proyecto litio. Entonces es muy relevante la actuación que tienen estas dos organizaciones sociales, ¿no? Que además tienen marcada también esta desconfianza que hablamos de lo que ha pasado con los minerales y que puede pasar con el tema del litio. Rápidamente, la base legal del litio, o sea, sobre la cual estaría el proyecto, está dada en la Constitución y en la ley minera. La Constitución establece que es un recurso estratégico de gestión exclusiva por parte del Estado. Tiene que haber un aprovechamiento sustentable de este recurso. También se dice que los planes de ordenamiento de los departamentos tienen que ser coordinados con el Estado. Se reconoce la consulta previa a las tierras indígenas de origen comunitario. También que estas tierras tienen que participar de los beneficios que vaya a haber de la explotación de sus recursos. Se reconoce el pago de una regalía al departamento productor y también una distribución de las utilidades de la industrialización del litio, pero ya a nivel Bolivia, ¿no? En todo el país. Plasmando un poco estos preceptos en la Constitución, la ley minera declara como áreas reservadas 28 salares y lagunas. En tema de regalías, se establece que la regalía va a ser del 3% para el carbonato de litio y del cloruro de potasio. Aquí hay una controversia muy grande con el tema con Potosí. Primero porque ven que es un poco baja este 3% en relación, digamos, al 11% que hay en hidrocarburos. Y en segunda instancia porque de este 3%, el 85% va al departamento y hay un 15% que va a los municipios. Pero como vemos, hay 6 municipios que están alrededor del proyecto, entonces no saben cómo va a ser la distribución de esta regalía. Entonces ahí existe una controversia. En temas de quién ejecuta toda la exploración y la industrialización es los yacimientos del litio boliviano, la que tiene que estar en toda la cadena hasta la industrialización. Sin embargo, para la industrialización se abre la ventana de que esta empresa pueda asociarse con una empresa privada para continuar actividades de semi-industrialización e industrialización del litio. Existe esa posibilidad, pero siempre el capital accionario dentro de esta asociación tiene que ser mayor al 51% por parte para esta empresa estatal de litio. Esta empresa depende del Ministerio de Energías y Hidrocarburos, no depende del Ministerio de Minería, y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera sería la entidad que realiza la consulta previa, ¿no? Para las licencias ambientales de estos proyectos. No queda claro cuál es la entidad que estaría haciendo la fiscalización al proyecto litio, ¿no? Es como que ahí hay un vacío, que no queda claro quién lo ejecuta, quién ejecuta estas actividades. Finalmente, el tema de la consulta previa, que es un requisito para la licencia ambiental. La norma indica que que se realiza la consulta previa, pero que si no se llega a un acuerdo favorable, pues el Ministerio de Hidrocarburos de Minería tiene la posibilidad de sacar una resolución administrativa indicando los esfuerzos que se han hecho para hacer la consulta previa, pero que no se ha llegado a consensos, y este documento podría servir para seguir el trámite de la licencia ambiental. Esta forma de operar para las licencias también es lo mismo, sucede en el tema de hidrocarburos, pero en la práctica ya no está funcionando,
porque ya hemos tenido un hecho en el cual igual se ha dado la licencia ambiental de esta manera, pese a no haber existido consensos en el tema de hidrocarburos para una reserva que está en Tariquía para ingresar con actividad hidrocarburífera, y la gente se ha opuesto, ¿no? Pese a que la empresa tenía el contrato firmado, había tardado 3 años en firmar un contrato con el Estado boliviano, tenía la licencia ambiental, pero comunarios, gente del municipio y gente del mismo lugar no dejaron ingresar a la empresa, y actualmente es un proyecto que se encuentra parado, ¿no? Seguramente con alguna afectación que por parte de la empresa, un prejuicio a la empresa, pero vemos que en la práctica, por más de que tenemos una normativa así abierta, ¿no? Para lograr el ingreso a las empresas, en la práctica ya no se está dando, ¿no? Porque la gente no está poniendo ya muchos peros antes de que pueda dejar entrar. Entonces, acá solamente reforzar la idea de que el proyecto litio nace dentro del proyecto de minería, pero ya se está haciendo tan grande que va a necesitar que se establezca una norma específica para este proyecto, ¿no? En adelante. Ahora voy a entrar a hablar un poquito sobre nuestro proyecto, sobre lo que ha sido la estrategia, cómo se lo ha pensado y cómo se ha ido aterrizando cada una de estas etapas donde estamos hoy. Entonces, la estrategia del litio hablaba de 4 fases. La primera fase era investigación y desarrollo de nuestras lagunas y salares, hacer un pilotaje de toda la cadena de suministro en Bolivia, ¿no? En una escala pequeñita, para determinar procesos. La segunda fase ya hablábamos de tener el carbonato de litio. También acá un paréntesis, es que nuestra salmuera tiene mucho cloruro de potasio, ¿no? El cloruro de potasio es un fertilizante, puede ser vendido como un fertilizante. Entonces, en esta fase se define que vamos a sacar ese cloruro de potasio, también lo vamos a vender, y estos ingresos pueden servir para cubrir los costos de nuestra planta de carbonato de litio. Entonces, en esta fase ya hablábamos de estos temas. En la fase 3 estábamos hablando del desarrollo de los cátodos, de las baterías, y la fase 4 estaba enfocada a generar asociaciones mixtas con la empresa de litio boliviana, como había manifestado hace un momento, pero eran enfocadas para la apertura de mercados. O sea, ya teníamos nuestros cátodos y nuestras baterías, y estas empresas lo que nos ayudaban era encontrar un mercado para estas baterías. Así estaba definida nuestra estrategia. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Voy a citar los hitos más importantes que han sucedido en cada año y lo que tenemos. 2012 se inaugura una planta industrial de semi-industrial de cloruro de potasio. El 2013 tenemos la inauguración de una planta piloto de carbonato de litio que se encuentra en la localidad de Llipi, más o menos a 1 hora de Uyuni. Para el 2014 tenemos la planta piloto de baterías de ion litio que se encuentra en Potosí, en La Palca, se inaugura. El 2017 inauguramos la planta industrial de cloruro de potasio, una línea de producción de alrededor de 350,000 toneladas por año. También inauguramos una planta piloto de materiales catódicos, que también está en La Palca, y un centro de investigación de ciencia y tecnología de materiales y recursos evaporíticos. Las plantas industriales de potasio están dentro del salar de Uyuni. El 2018 logramos tener esta asociación entre la empresa de litio boliviano con una empresa alemana. El contrato decía que esta asociación iba a procesar la salmuera residual, o sea, después de haber sacado el carbonato de litio, queda una salmuera residual. Esta empresa la iba a procesar para sacar hidróxido de litio, también iba a desarrollar materiales catódicos y también se iban a generar las baterías de litio de 8 gigavatios. Esto decía el contrato. Sin embargo, el 2019, como había manifestado, las organizaciones sociales no están de acuerdo, alegan el desconocimiento del contrato, desconfianza, no estar de acuerdo con lo que decían sobre el procesamiento del hidróxido de litio, y se anula este contrato. Para el 2021 está en construcción, esperamos que se concluya
la planta industrial de carbonato de litio y la planta industrial de cloruro de potasio se encuentra en ajuste. No tenemos todavía una producción industrial porque estamos ajustando el tema del cloruro de potasio. Entonces, si vemos un poco qué es lo que ha pasado con nuestra estrategia versus la práctica, sí hemos desarrollado la parte de pilotaje, ¿no es cierto? Para eso hemos contratado empresas chinas, alemanas, francesas, que han podido colaborar en el diseño de las plantas y también de la puesta en práctica de las plantas piloto. En temas de producción de sales hemos llegado al tema industrial del cloruro de potasio, pero no hemos llegado al tema de sacar de manera industrial el carbonato de litio. Sabemos que hemos definido un proceso, tenemos un proceso para sacar carbonato de litio, pero no sabemos si es el mejor proceso, ¿no?, que nos permita sacar la mayor cantidad del carbonato de litio. Eso todavía es algo que no conocemos. Y en tema de industrialización, como vemos, la asociación de las empresas ya se está dando para entrar a la industrialización, no para el mercado, como decíamos en la primera fase de nuestra estrategia, sino ahora estamos adoptando la idea de que vamos a generar una asociación para que nos ayude en la elaboración de cátodos, en la elaboración de baterías y también en la definición de los mercados. Entonces, ha habido un cambio en la estrategia que habíamos planteado. Alrededor, todas estas actividades, más o menos, estaban presupuestadas tienen un presupuesto de $900 millones. Desconocemos si es que la ejecución se ha dado de esos $900 millones o no. También a lo largo del proyecto no ha habido en ningún momento una publicación de un proyecto de factibilidad para el litio, de los estudios de mercados que se mencionan que existe para nuestros productos. Tampoco tenemos públicos estudios de cuantificación de recursos y reservas. En temas ambientales no hay los informes de consulta previa, no hay las licencias ambientales, no tenemos informes de monitoreo anual, ni informes técnicos de fluyentes, ¿no? Entonces, sí ha habido, si bien hemos tenido grandes avances, pues no ha sido transparente toda esta gestión. Y eso lo único que ha hecho es ahondar la desconfianza que ya existía, ¿no?, en la gente de Potosí, porque no se ha trabajado de forma transparente. Entonces, en el momento en el que nos encontramos ahorita, tenemos que generar las condiciones para poder allanar el camino del proyecto litio, no solo del Salar de Uyuni, sino el proyecto que se puede dar ya incluyendo los salares de Coipasa, Empexa, Pastos Grandes y otras explotaciones que se puedan dar en Bolivia. Y así subirnos a este tren, ¿no?, de la cadena de suministros. Entonces, a nivel proyecto, debemos ver nuevamente una estrategia, ¿no? La anterior ha cumplido un ciclo, hoy estamos en otro punto donde tenemos que ver qué vamos a hacer hacia adelante. Tenemos capital, cuánto falta de recursos humanos, qué nos falta en la tecnología, ¿no? De acuerdo a todos los procesos que se han avanzado, tenemos que ver una nueva estrategia. A nivel institucionalidad, igual definir claramente las instituciones, sus roles, quiénes van a hacer la fiscalización de este proyecto litio y sobre todo que no sean instituciones que sean políticas, ¿no? Con un cambio, cuando cambia la cabeza de la empresa de yacimientos de litio, empieza a cambiar el personal. Entonces, generar institucionalidad en estas empresas porque hay un capital humano que se está capacitando y cuando hay un recambio lo único que se hace es retrasar nuestros procesos. Y finalmente, la parte más importante es que tenemos que generar políticas, acuerdos entre Estado y sociedad organizadas. Sabemos que ya estos actores son muy importantes en el tema del litio, quieren estar inmersos, quieren saber lo que va a pasar con sus recursos, por lo tanto no podemos seguir trabajando de manera aislada y tenemos que generar estas políticas, estos acuerdos, pero incorporando herramientas de control, no solo decir vamos a hacer así, sino oye, y luego vas a controlar de esta manera que los acuerdos que estamos llegando son los que se van a dar en la realidad. Para que así todos estos engranajes, ¿no?, vayan
vayan rodando de la misma forma y no nos entrampemos en nada y allanemos un camino. Entonces, con esta diapositiva termino. Hemos, de acuerdo a todo lo que hemos visto que ha sucedido en la historia, a las lecciones aprendidas que tenemos en el tema de hidrocarburos, con las regalías, con el gasto, con la distribución, hemos determinado 6 puntos que son claves en los que tenemos que ponernos de acuerdo para que tengamos una buena gobernanza en la gestión de nuestro litio en Bolivia. El primero es hablar sobre las condiciones previas. Nuevamente, la consulta previa, ¿no? Volver, ¿ha sido suficiente? Generemos una consulta previa más amplia hacia localidades, hacia municipios, veamos cómo minimizamos los impactos, generemos acuerdos de cómo los vamos a controlar, cómo vamos a apoyar a las comunidades para que estos impactos se minimicen. En el tema de la asociación de yacimientos de litio boliviano y la empresa privada, hay que informar por qué ahí va a haber una asociación. Los municipios tienen que saber además qué tipo de empresa es la que quieren que esté dentro de este proyecto, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos, cómo queremos avanzar en ese sentido de la asociación. En el régimen fiscal, nuevamente, validar este 3%, explicarlo dentro de un contexto de factibilidad del proyecto, cuánto aguanta el proyecto en términos fiscales para no hacerlo inviable, calcular también cómo vamos a calcular y verificar que la regalía sea la que corresponde al departamento, al municipio, cuál va a ser el beneficio para las tierras de indígenas de origen comunitario que están asentadas en el lugar. En tema de distribución y uso de la renta, cómo van a distribuir la regalía de Potosí a sus diferentes municipios, cómo se va a distribuir la regalía del 15% en los municipios y a las tierras de indígenas, cómo vamos a controlar los gastos para que nuevamente este dinero, esta riqueza no sea perdida, ¿no? Y más bien se utilice en proyectos de impacto que mejoren la calidad de Potosí de vida, desarrollen el departamento, desarrollen Bolivia también, cómo vamos a distribuir los ingresos de la industrialización en todo el territorio boliviano. Tenemos que poner de acuerdo en ello. En tema de mitigación de impactos, generar tecnologías que minimicen el recurso hídrico. Esta es la principal preocupación en tema ambiental, es el tema del uso de agua. En este momento no tenemos en Bolivia una ley que garantice que el uso que está haciendo el proyecto del agua no va a impactar en las comunidades y en el ecosistema de la región. Actualmente se utiliza el agua que es subterránea, que es agua dulce, que puede ser de consumo humano, pero el único referente que se tiene sobre el uso del agua es que se está utilizando menos agua que lo que utiliza una minera que está muy cerca del proyecto. No tenemos una norma en ese sentido. En el tema de energía renovable, igual tenemos los generadores de energía para el proyecto, pero son a diésel, o sea que esto también encarece el proyecto. Existe una red eléctrica, pero que todavía está inconclusa. Y además, por un tema de coherencia, ¿no? De transición energética, es importante que este proyecto trabaje con energía renovable. En el tema de reducción de residuos, muy importante, no se conoce cuáles son los volúmenes de desecho que van quedando después de estos procesos de precipitación en las piscinas de salmueras, y tampoco se sabe cuál es el proceso a través del cual se los va a desechar, ¿no? Entonces es importante hablarlo, es importante comunicar, informar y controlar cómo va a ser. El tema de transparencia y acceso a la información, no es menos importante. Volver a dar confianza a la gente es poder publicar, hacer públicos puntos estratégicos que permitan controlar la gestión del proyecto a la gente, a la sociedad civil, no solo a la potosina, sino a la sociedad de todo Bolivia. Y finalmente el tema de contenido local, ¿no? Evaluamos en qué somos buenos dentro de Potosí, qué servicios podemos ofrecer a este proyecto, cuántos recursos humanos pueden ser contratados por el proyecto, cómo podemos hacer que los impactos sean más bien más positivos que negativos de este proyecto en Uyuni,
y en Potosí. Bueno, aquí me quedo. Muchísimas gracias por estos minutos. Espero que haya quedado completa la idea de lo que es el proyecto litio en Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por tu presentación, que se enfocó, algunos de ustedes han ido llegando en la última media hora, entonces, bueno, Sandra Sánchez Calderón de la Fundación Jubileo en Bolivia nos hizo entonces una presentación sobre el litio en ese país. Ahora vamos entonces a darle el espacio a Telly Jurich de la Fundación Terram en Chile, y él entonces va a enfocarse en el caso chileno. Telly, te dejo entonces el piso a ti. Muchas gracias. Antes de partir, agradecer al NRGI por invitar a Fundación Terram a mostrar el caso chileno de la explotación litífera a través de esta presentación denominada Desafío e Impacto Socioambiental en la cadena de suministro del litio, analizando el caso principalmente del Salar de Atacama. Les voy a mostrar la situación en la cual se encuentra la explotación litífera a nivel nacional. La estructura de esta presentación versa en 4 líneas: hacer un poco de marketing institucional, comentarles un poco qué hace Fundación Terram, y luego entrar de lleno en el contenido, caracterizando cómo se han dado los impactos del boom del litio en Chile, y después analizar y debatir un poco los dilemas de la gobernanza del litio. Para finalmente, más que establecer unas reflexiones, sino hacer un espacio de síntesis y dejar unas preguntas abiertas que yo creo que abren el espacio para una discusión más regional. Fundación Terram, yo soy economista de Fundación Terram, es una organización de la sociedad civil que tiene más de 20 años de trabajo en temas de política pública ambiental y también en la promoción de un pensamiento crítico a nivel nacional. Promueve ciertos valores como la democracia, la justicia ambiental, la protección del medio ambiente, y tiene distintos abanicos temáticos de trabajo que van desde la minería, la energía, la justicia ambiental, el trabajo en las zonas de sacrificio, el modelo agroexportador chileno, y también en temáticas como de biodiversidad y áreas protegidas. Ahora, entrando de lleno a la presentación, me gustaría que esta primera parte del contexto del boom del litio en Chile se tomen 2 ideas principales, que ya las tomó Sandra para el caso boliviano. Una es que al menos hace 30 años, hace 3 décadas atrás, se viene gestando un avance tecnológico en la energía portable, y un segundo hito que es más reciente, que es la gestación de este nuevo paradigma energético verde global, que se da en el marco de una agenda de crisis climática y de compromiso de los países de reducción de emisión, en donde se están reformulando las formas de producción, distribución y almacenamiento de la energía, y en donde además también las baterías en general y las baterías de litio en particular toman un rol estratégico. Y el sentido también de las sesiones, de mirar el comportamiento de estos insumos estratégicos. Ahora, la contracara de la moneda es que en la región, como bien dijo también Sandra, tenemos las mayores reservas de litio en el mundo, que se agrupan en este concepto denominado Triángulo del Litio, que abarca principalmente el sur de Bolivia con el Salar de Uyuni, el norte de Chile con el Salar de Atacama y la Puna Argentina con el Salar de Hombre Muerto. Bloomberg lo denominó como el Arabia Saudita del litio en algún momento, principalmente porque contiene cerca del 55% de las reservas mundiales de litio y el 85% de los depósitos de salmuera. Y aquí entra la pregunta a tensar un poco. ¿Estamos frente a una nueva bendición o una maldición en la región o en Chile? ¿Y qué es lo que ha implicado esta bendición o maldición? Un nuevo proceso de extractivismo, una discusión sobre una segunda fase. Más o menos en estas líneas les voy a presentar el caso chileno. Reforzar un poco también lo que presentó la compañera anteriormente. El litio ha tenido una demanda, una explosión en su demanda, y también se pronostica que en el mediano plazo se siga esa tendencia.
Si analizo la información que presenta Cochilco, que es la Comisión Chilena del Cobre, el brazo de estudio del Ministerio de Minería de Chile, vemos que desde el año 2019 hasta el año 2030 se espera que la demanda de litio crezca al menos 6 veces. Y principalmente esta demanda se impulse por el consumo de litio para vehículos eléctricos. De hecho, esto en el año 2019 representan en torno al 32% del consumo, y se espera que llegue a representar un 80% en el 2030. Como bien dijo también Sandra, el centro gravitacional del consumo está en la región asiática. China, para el año 2019, consumió en torno al 39%, representó el 39% de la demanda de litio global y el 50% de la demanda de litio para batería. Solo 3 países en la región asiática, que es Japón, Corea del Sur y China, representan el 94% de la demanda global de litio para batería. Entonces, ese es un punto relevante a considerar, el poder de mercado que presenta la región asiática. Por otro lado, tenemos este triángulo del litio, como bien también presentó Sandra. El litio se contiene en roca, que son los minerales de pegmatita y arcilla, y también en salmuera. En ese sentido, Chile tiene unas grandes reservas de litio, de hecho las mayores reservas de litio del mundo. Tiene cerca de más de 2/3 de las reservas de litio contenido en salmuera y alrededor de la mitad del litio de las reservas de litio globales, lo que genera una ventaja en términos económicos, una ventaja comparativa considerable. Ahora bien, como bien dije, las reservas de litio se contienen en salares principalmente en Chile. Estos salares no están muy bien estudiados, hay pocos estudios. Uno de ellos es un estudio que se realizó en 2013, el Servicio Nacional de Geología y Minería, en donde identificó 58 salares, principalmente en el norte de Chile y en la alta cordillera, por ende los denominó salares preandinos y andinos, en donde identificó que el salar de Atacama, el salar de Pedernales y Maricunga son los que presentan un mayor potencial económico, siendo el salar de Atacama el más representativo. Pero además también visibilizó la complejidad que presentan estos salares, porque se ubican en la zona norte de Chile, que es una zona extremadamente árida, donde está uno de los desiertos más áridos del mundo, que es el desierto de Atacama, y donde además albergan o se ubican en las cercanías de distintas áreas de conservación o áreas protegidas, y en donde también habitan distintos pueblos originarios. Así el caso del salar de Atacama, que es el epicentro de la explotación litífera en Chile. El salar de Atacama es el reservorio más grande de litio en el mundo, posee unas altas ventajas comparativas, la mejor tasa de evaporación del mundo y la mejor relación de litio y magnesio, una alta presencia de litio en salmuera y una baja participación de magnesio. Pero también, y acá va el contrapunto, alberga importantes ecosistemas y objetos de conservación. Existen sitios Ramsar, por ejemplo, como el sistema hidrológico Soncor, y también hay una reserva nacional de flamenco, que el objeto de conservación son los flamencos. Que no tan solo eso, sino que esta reserva también es uno de los principales focos de visitación turística en el país. Además, en las cercanías del salar habitan distintos pueblos originarios, como los Aymara, los Quechua, los Coya, y principalmente los pueblos atacameños, que son los pueblos de Ilicanantay. Y aquí es donde se concentra gran parte de la explotación litífera nacional, donde están las dos principales empresas, que es Albemarle y SQM. Entrando de lleno ya en la explotación litífera, mencionarles que las primeras identificación, principalmente los primeros hallazgos de litio en Chile se dieron en el salar de Atacama en la década de los 60. Por lo mismo, por esta importancia, una empresa del Estado, que es la Corfo, la Corporación de Fomento Productivo, constituyó derechos de pertenencia en el salar por esta mirada estratégica. Posteriormente, y ante los usos nucleares que tuvo el litio, en el año 79 se declaró como un mineral estratégico de interés nacional,
Posteriormente esto se complementó con la Constitución del 80 y se declaró que el litio era un mineral no concesible. Ahora bien, esto es importante porque establece el régimen de explotación que se da durante los últimos 30 años. Es importante tener presente que previo al año 79, a que fuera declarado un mineral estratégico, sí se establecieron ciertas concesiones de explotación litífera, pero estuvieron en manos de empresas del Estado. Como bien mencioné, Corfo constituyó distintas pertenencias mineras en el Salar de Atacama. La Codelco, la famosa Codelco, también constituyó pertenencias mineras en el Salar de Pedernales, y Enami, la empresa nacional de minería, en el Salar de Maricunga, que son estos 3 salares que tienen el mayor potencial técnico-económico. En particular, en el Salar de Atacama, Corfo realizó ciertos contratos de proyectos y contratos de arrendamiento con terceros, con privados, para explotar el salar. Y se gestaron ciertas empresas público-privadas en la década de los 80, que son las que les voy a pasar a presentar. Por ejemplo, la primera fue la Sociedad Chilena del Litio, que se creó en la década de los 80, una sociedad que estaba constituida por una participación de Corfo y también de Food Mineral, que es una empresa latinoamericana. Corfo aportó a esta sociedad con las pertenencias mineras y con una cuota de explotación que está en torno a los 200.000 litros de 200.000 toneladas de litio metálico equivalente. Disculpen. La empresa norteamericana aportó a esta sociedad con la valorización del conocimiento y la tecnología para la explotación de litio. La Sociedad Chilena del Litio inició operaciones de explotación litífera en el salar en el año 84. Durante el año 84 hasta el año 2015 existieron distintos espacios en los cuales se modificaron la estructura societaria de esta compañía, en donde entró, por ejemplo, en el año 2004 Rootwood. Posteriormente, en el año 2014, Rootwood se fusionó con Albemarle, y en el año 2015 Albemarle tiene el control completo de la compañía. O sea, de una empresa público-privada con una alta participación del Estado pasó a ser una empresa privada controlada por Albemarle. Ese es un punto importante. Y el otro punto también relevante es que en el año 2016 se estableció una modificación al contrato original que establecía una cuota de 200.000 toneladas de litio metálico equivalente, y se autorizó una nueva cuota de extracción adicional al remanente que les quedaba a la fecha, de 540.000 toneladas de litio metálico equivalente, lo que proyectó una explotación del litio, o sea, aumentó el nivel de explotación y lo proyectó hasta el año 2044. Ese es un punto relevante. Por otro lado, está la otra empresa que funciona en el salar, o que opera en el salar, que es el MinSal, la Sociedad Minera del Salar de Atacama, que es una empresa que se crea en el año 86, conformada por Corfo también, y por otras empresas como Amax y Molimet, en donde nuevamente Corfo pone a disposición de la sociedad pertenencias mineras y una cuota máxima de explotación que está en torno a los 180.100 toneladas de cobre. Y ahora, entre el año 86 y el año 93 pasa lo mismo. Suceden distintos cambios en la estructura societaria. En el año 93, que es un punto importante, ingresa SQM a la estructura societaria y se establece una nueva, a esta cuota de explotación, que son los 180.000 toneladas de litio metálico equivalente. Se les pone un plazo de explotación, que es el 2030. Ese es uno de los puntos importantes de esta modificación contractual que se da en el alero del ingreso de SQM al MinSal. Ahora bien, entre el año 95 y a la fecha, se empieza a gestar la era SQM. En el año 95, SQM, por una operación de bolsa, compra las acciones de Corfo y se queda con el 100% de la propiedad de MinSal. En el año 96, recién en el año 96, inicia operaciones de explotación litífera. Principalmente, ambas empresas principalmente producen carbonato de litio,
Ahora es importante tener presente quién es la SQM que se apropió de esta empresa que inicialmente era público-privada. La SQM es una empresa que se creó en el año 68 con el fin de organizar la licaída industrial del salitre a nivel nacional. Posteriormente, en el gobierno de la Unidad Popular, en el año 1971, se nacionaliza y queda en manos de Corfo, la empresa del Estado, Corfo. Lamentablemente, esa nacionalización dura un poco tiempo porque con la dictadura del general Pinochet en Chile se inicia un proceso de privatización de la empresa y se la entrega en el año 83, se transfiere la propiedad de la empresa a Julio Ponce Lerú, que en aquel entonces era director de Corfo y era yerno del general Pinochet. Así se consolida, esta es la SQM que se hace cargo de la explotación litífera del MinSal. Sin duda, SQM es uno de los reflejos de la maldición de los recursos naturales en Chile, por su reprochable comportamiento. Tal es así que en el año 2014, Corfo interpone una demanda en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, solicitando el término anticipado de los contratos y la devolución de las pertenencias a la corporación. ¿Por qué? Porque SQM hace una falta contractual, altera su estado financiero, reduce el pago de las rentas de arrendamiento. Paralelamente también tiene distintos escenarios de clientelismo y corrupción, financia irregularmente la política, distintos autoridades de gobierno de aquel tiempo y también parlamentarios emitieron boletas ideológicamente falsas para que a través de esto financiar ciertas operaciones políticas. También en el año 2016, Corfo nuevamente interpone una demanda por incumplimiento de contrato, aludiendo que SQM vulnera los estados de derecho en el salar. ¿Qué es lo que hace SQM? Desde la década de los 90 a esa fecha, solicita concesiones mineras que se superponen sobre las pertenencias litíferas que tiene Corfo en el salar. Y además también en las cercanías de estas pertenencias solicita derechos de agua, con el afán de bloquear la participación de terceros cuando se le acabe la cuota de extracción o posteriormente al 2030. A pesar de todo esto, en el año 2018, después de 5 años de arbitraje, se establece una conciliación entre Corfo y SQM. Esa conciliación se expresa en un nuevo contrato de modificaciones al contrato de arrendamiento, en donde se incorporan nuevas cláusulas de regalía, nuevas cláusulas se ponen ciertas cláusulas para agregar valor al 25% de la producción de Corfo, entre otros temas, pero se premia a la empresa aumentando su cuota de extracción. Al remanente que le quedaba a la fecha, que eran cerca de 64.000 toneladas de litio metálico equivalente, se le adhieren 350.000, lo cual genera una alta controversia, obviamente, sobre todo en las comunidades locales. Ahora bien, entrando en los temas de debate de los dilemas de la gobernanza del litio, me gustaría establecer 3 líneas importantes. Una, que es importante revisar cuáles son los impactos socioambientales de la explotación litífera. Otra tiene que ver con la discusión de la política pública litífera, la política del litio y la gobernanza de los salares. Y por último, tensar un poco el proceso industrial truncado que se ha vivido en Chile. Contarles que, como dije anteriormente, la explotación litífera se da en un espacio con una alta estrechez hídrica, que es el norte de Chile. Para la producción litífera nacional se utiliza un alto consumo de salmuera y también de agua dulce y agua salobre. Muchos entendidos técnicos hablan de que la minería del litio es la minería del agua. De hecho, hay un dato que siempre ronda a nivel nacional, que por cada tonelada de litio se evaporan cerca de 2 millones de litros de agua, que no es menor. Un punto importante de eso es que la industria del litio utiliza aguas que no se van a renovar.
De hecho, la recarga de los acuíferos que están en el salar, su última recarga sustantiva se dio hace 17.000 años atrás, en condiciones geológicas y climáticas distintas. Por ende, estas aguas que está consumiendo la minería principalmente afectan irreparablemente el balance hídrico que tiene el salar, el delicado balance hídrico. Sumado a esto, acá les muestro el cuadro, los derechos de aprovechamiento subterráneo en el salar de Atacama, el 94% de los derechos de aprovechamiento de agua están en manos de las mineras. El salar ya presenta ciertos escenarios de estrechez. De hecho, el sector este, donde está el sector de Tilopozo y Pajonales, ya hay una estrechez bastante alta. De hecho, la demanda de agua supera 6 veces la oferta. Sumado a todo este contexto complejo hídrico, también nuevamente sale a la palestra SQM con una reprochable conducta ambiental. A la fecha ya suma 2 infracciones otorgadas por la Dirección General de Agua, en donde se establece que ha hecho uso de exploración de agua no autorizada, de agua subterránea no autorizada, y también tiene una infracción por la Superintendencia de Medio Ambiente, por no respetar lo establecido en su resolución de calificación ambiental o permiso ambiental, no sé, de manera más genérica, en donde se alude que malversa los sistemas de monitoreo, extrae más salmuera de lo permitido, afecta flora nativa, como los bellotos, etc. Otro punto importante también, dice relación que, como dije, en las cercanías del salar habitan distintas comunidades. Dentro de estas, unas que han generado bastante tensiones es el pueblo de Licanantay, o el pueblo atacameño, que se organiza en el Consejo de Pueblo Atacameño, el famoso CPA, que ha sido uno de los actores relevantes en resistir y visibilizar los impactos de la minería. Esta tensión o conflictividad, si la sintetizo, se podría tomar 2 líneas. Una, vinculada a que gran parte de las operaciones litíferas no ha tenido participación ciudadana ni consulta indígena, por distintos motivos. Porque cuando se iniciaron estas operaciones mineras, aún no existía normativa ambiental, ni tampoco se había implementado la consulta indígena. Si recordamos, una convención del año 84, que fue la Sociedad Chilena del Litio, y MinSal en el año 96. La normativa ambiental en Chile, la Ley General de Bases Ambientales se crea en el año 94, y los estudios de impacto ambiental se empiezan a desarrollar a partir del año 97, que es donde hay participación ciudadana. Y la segunda parte tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, con los impactos, las afectaciones al salar. O sea, el salar es una fuente viva para esta comunidad. Estos 2 nuevos contratos del año 2016 con Albemarle y del año 2018 con SQM ha tenido distintas resistencias, porque aumentan los niveles de explotación y por ende la intensidad del uso del salar, que ya está bastante debilitado, como les mencionaba anteriormente. Y también lo que ha generado bastante resistencia son estas infracciones ambientales. De hecho, recientemente el Consejo de Pueblo Atacameño recurrió al Tribunal Ambiental de Antofagasta para dejar sin efecto el acuerdo que gestó la Superintendencia de Medio Ambiente por estas infracciones ambientales con SQM, pidiendo, de hecho, que se revocara el permiso ambiental a la empresa. O sea, ese es el nivel de tensión que existe en la zona. Un organismo nacional, que el Instituto de Derechos Humanos, revisó este problema e identificó que se están vulnerando derechos. Identificó que se vulnera el derecho a la participación en la consulta indígena, el derecho a la propiedad indígena, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho al agua, etc. Otro de los puntos de discusión nacional, considerando que durante el 2013, 2014, 2015 estaban todas estas conductas reprochables, el fraude al fisco, el financiamiento irregular de la política, y además de esto, se proyectaba que la demanda de litio iba a seguir creciendo. El gobierno de la expresidenta Bachelet establece en el año 2014 una Comisión Nacional del Litio, que lo que busca es analizar esta problemática. ¿Y cuál es el resultado de su análisis? Que en Chile existe un claro problema de gobernanza sectorial. Dentro de esos problemas aluden que hay una baja participación del Estado
en el control de la explotación del litio, una institucionalidad fragmentada, no hay una estrategia clara sobre la recaudación de renta. Tampoco aluden que la industria del litio es una isla, que tampoco genera encadenamientos productivos. Todo eso genera un contexto político en el cual surge una política del litio y gobernanza de los salares en el año 2016, que genera una agenda de corto y de mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que busca es tratar de mejorar los contratos que se están gestando, que se tienen con armas mineras. De hecho, por eso las modificaciones de contrato del año 2016 y del año 2018. Y también alude que tiene que existir una mayor participación del Estado. Hecho que no ha ocurrido hasta la fecha. También visibiliza que hay que cautelar la sustentabilidad del salar de Atacama. A la fecha no existe una línea base de la situación hidrológica del salar. Una línea base pública, me refiero. No sabemos el estado del salar, ni mucho menos los impactos que está generando la explotación litífera. Ahora en el mediano plazo tiene una mirada de transformación productiva. Ahí se habla de encadenamientos productivos, encadenamientos científicos, también se habla de medidas que avancen en asociaciones público-privadas para dar valor agregado al litio, también se habla también de un mayor rol del Estado, e inclusive se plantea la creación de una empresa del Estado que conduzca la explotación del litio en el largo plazo. Muchos de los hitos que se han desarrollado parcialmente, o muchos de estos no se han implementado. Uno de estos tiene que ver con la agregación de valor, por ejemplo. Como les mencionaba, estas modificaciones de contrato del año 2016 y del año 2018 establecieron cláusulas para que el 25% de cada producción, tanto Albemarle como SQM, se vendiera a precios preferentes a un productor especializado, para que éste le proporcionara valor agregado a la producción. Entendiendo el valor agregado como avanzar en la producción de baterías de litio o en componentes de esta misma. El primer proceso se dio en el año 2017, en donde se licitó el 25% de la producción de Albemarle, la cual no llegó a un buen resultado. Por dos motivos. Primero, porque no se pudo convenir entre Albemarle y Corfo cuáles iban a ser los precios preferentes a los cuales se iban a vender a estos productores especializados. Lo cual tuvo una controversia de al menos de un año. Estuvieron desde todo el año 2018 en conversaciones para poder establecer estos precios preferentes, y finalmente en el año 2019 se resolvió, pero tampoco fue público la metodología que se iba a utilizar. Ante ese contexto, se presentaron a la licitación tres consorcios: un consorcio coreano, donde estaba Samsung, una empresa china y una empresa nacional. Estos tres consorcios desistieron del llamado en el año 2018, aludiendo que por el contexto del problema de los precios preferentes, pero también porque las condiciones de mercado habían cambiado. Posteriormente, en el año 2018, se inicia un nuevo proceso, esta vez para la producción de SQM, para dar valor agregado a la producción de SQM, se toman lecciones aprendidas, se establece con claridad el precio de preferencia, que en realidad se establece del volumen exportado de SQM, se toma el 20% de los precios más bajos y se saca el promedio de los últimos 6 meses. La licitación no tiene una alta convocatoria. Finalmente, a mediados del año pasado, se adjudica una empresa nacional, que es Nanotech, que se dedica a la producción de nanopartículas de cobre. Trata de ampliar su estructura productiva y presenta un proyecto para producir nanopartículas de litio para baterías, y ese es el proyecto adjudicado. Pero que en cierto modo, si bien es un avance, pero no representa un salto cuántico en la cadena de valor del litio. Por otra parte, y ya cerrando la presentación, en el contrato del 2018, en la modificación del contrato del 2018 de SQM y Corfo, también se establece una cláusula para aportes en investigación y desarrollo. Esos aportes de SQM se plantean para la creación de un Instituto Chileno de Tecnologías Limpias,
para fomentar la investigación y desarrollo en el país. Es uno de los montos más grandes, de los aportes más grandes para investigación y desarrollo. No obstante, se abre un proceso de licitación para que participen tanto universidades nacionales como internacionales, adjudica un consorcio que está conformado por 9 universidades estadounidenses y 4 universidades locales. Esa adjudicación genera un alto debate público, porque estas 4 locales tienen, primero, no tienen un historial de investigación y desarrollo, y segundo, porque tienen ciertas vinculaciones con el gobierno de turno. De hecho, el Consejo de Rectores de Universidades del Estado sale a la discusión pública aludiendo eso. Universidades como la Universidad de Chile, por ejemplo, que tiene una historia de investigación, no se ubica en el proceso, y el debate es tal, aludiendo que hay opacidad, que hay falta de transparencia, que los procesos de selección no fueron objetivos. La discusión es tal que, como son platas públicas, el Parlamento, la Cámara de Diputados, establece una comisión investigadora para revisar todos los procedimientos de selección, de revisión y adjudicación de esta licitación, que el proceso que estamos actualmente. O sea, como podemos ver, la agregación de valor, la investigación y desarrollo en Chile ha presentado un proceso bastante truncado e incompleto. Solo para dar algunas líneas de síntesis y dar paso a las conversaciones. Primero, representar de un control del Estado con un insumo estratégico, con un mineral no concesible, pasamos a una producción privada, a un proceso de privatización que, en vez de generar impactos positivos en la sociedad, ha generado impactos negativos en las estructuras de gobernanza sectorial. Eso es un punto relevante a nivel nacional. Entonces, es importante reflexionar qué rol juega el Estado para alcanzar una buena gobernanza, o qué rol deberá jugar en el corto plazo. Y como segunda reflexión importante es que este nuevo paradigma energético global verde, sin duda, en Chile por lo menos, se ha expresado en al menos 3 décadas de extractivismo litífero, con procesos de industrialización fallidos. Entonces, es importante reflexionar si existe la posibilidad real de avanzar a una segunda fase y cómo sería. ¿Qué rol juegan los encadenamientos regionales, por ejemplo? Eso. Bueno, muchísimas gracias, Tele, por tu presentación. Quería entonces recordarles a todos que pueden hacer preguntas, comentarios, tanto en el chat como en el botoncito de preguntas y respuestas que tenemos en la parte de abajo de la pantalla. Y ahora entonces darles, el tiempo se nos va acortando, sabíamos que iba a ser difícil que estas 2 presentaciones tan interesantes pudieran darse en el escaso tiempo que tenemos para este evento. Así que vamos a dar entonces el paso a Carlos Arce, que nos acompaña hoy de CEDLA en Bolivia para hacer sus comentarios, y después a Daniela de Solmó. Bueno, comentarios, les dejo a ustedes el espacio, y si vamos viendo que hay alguna pregunta, yo también puede que me meta a complementar. Gracias. Bueno, un saludo a todos los colegas y a las personas que nos están siguiendo. Yo quiero hacer un comentario, en primer lugar, contextualizando un poco la situación actual de Bolivia, que será seguramente el escenario donde se puede discutir y avanzar en el proyecto de industrialización. Estamos en una crisis económica, en medio de una crisis que ha sido además agravada por la pandemia. Una crisis que se viene arrastrando, gestando en realidad, desde aproximadamente el 2015. Hay indicadores económicos muy importantes que muestran esto, como la caída de las reservas internacionales, un aumento del crédito externo, de la deuda externa, un déficit fiscal creciente y un déficit comercial también. Ahora, en este escenario de crisis que, como digo, se ha ido agravando y no tiene visos de solución en el futuro más inmediato,
en el medio de este escenario, un elemento central es la caída de las exportaciones y de la producción de gas natural. Entonces, Bolivia tiene, y el Estado, una elevada dependencia de la exportación de materias primas, pero en particular del gas natural desde hace más de 20 años. La bonanza que ha tenido el Estado, por grandes ingresos, etcétera, que ha permitido impulsar proyectos como el de litio, por ejemplo. Sandra mencionaba un presupuesto de 900 millones de dólares. En proyectos de industrialización del gas hay otra cantidad importante, plantas enormes con costos elevados. Esta restricción fiscal, entonces, está poniendo un escenario de enormes dificultades para enfrentar proyectos tan importantes como el de litio. Ahora bien, la política del gobierno, de los gobiernos anteriores, ha sido esencialmente rentista, es decir, no ha impulsado, aunque ha planteado proyectos de industrialización, no los ha enfrentado de manera correcta. Hay muchísima discusión acerca de la utilidad de las cosas que se han hecho. Pero además ha tenido una compulsión muy grande esta política para fundamentalmente generar ingresos fiscales. Es decir, el leitmotiv de estas políticas ha sido conseguir recursos fiscales. Entonces, en torno a eso, en realidad, ha generado estos proyectos, incluido el de litio, yo me animo a decir. Es decir, no es auténticamente una propuesta ligada a un cambio de matriz energética, a subirse al tren de la transición energética, etc. De hecho, vamos a ver, en el proyecto no hay mucho de eso como objetivo. Es fundamentalmente el lograr ingresos fiscales. Y esta estrategia se ha lanzado junto con otras, por ejemplo, el impulso a la producción de biocombustibles, que tiene efectos muy importantes sobre la expansión de la frontera agrícola, etcétera, o la producción de hidroelectricidad con represas en la frontera con Brasil, que son muy cuestionadas por sus impactos ambientales y sociales. Entonces, este proyecto en realidad ha sido inscrito en ese mismo camino y ha tenido un problema esencial que ha sido la opacidad, es decir, una falta absoluta de transparencia. En una década se han ido modificando líneas maestras, digamos, de esta estrategia. Y se han repetido algunos argumentos que también sirvieron para impulsar la explotación acelerada y la explotación acelerada de gas natural. ¿Cuál ha sido el argumento central? Tenemos las reservas más grandes del mundo. Y por tanto, tenemos todo el tiempo para ingresar a este mercado. Entonces podemos darnos ese lujo, porque cuando entremos al mercado nosotros vamos a mandar, digamos, establecer las líneas fundamentales de precios, etcétera, de los productos. Y eso lo ha repetido públicamente el gobierno. Por eso es que el primer proyecto, las primeras presentaciones, aludían a 100 millones de toneladas como reserva de Bolivia. Y solo hace un par de años ha sido, digamos, sometida a un estudio, contrató a una consultora que estableció estos 21 millones que mencionaba Sandra. Y que la OSGS también las repite. Entonces, el criterio fue ese. Tenemos tantas reservas que podemos nosotros darnos el lujo de esperar y probar una experiencia nacional. Entonces, ahí el segundo tema es que debería ser un proyecto 100% nacional. Y en las fases se había establecido que la producción de materias primas, de sales básicas, debería estar a cargo totalmente del Estado. Y solamente cuando se ingrese a la fase de producción de baterías, se podría admitir la presencia de capital extranjero. El último acuerdo con ASI System establece una empresa mixta
Y para ello el gobierno modifica las leyes, la ley de empresas estratégicas estatales, y crea esta ley, modificando también este discurso del 100% nacional del proyecto. Y dice, el hidróxido en realidad ya es una producción industrial. Entonces, por tanto, podemos abrirnos a la participación de una empresa extranjera, privada, en la producción de hidróxido de litio, cuando todo el proyecto giró en torno a la producción de carbonato de litio por parte del Estado. Ahora, ¿por qué se da esto de manera tan apresurada? Y vamos a ver algunos elementos del contrato y de los estatutos de esta empresa mixta. ¿Por qué se da esto? Porque hay un fracaso evidente del método boliviano de explotación. Hasta ahora no se produce, o la producción de la planta piloto de carbonato de litio es muy limitada, pero además no hay evidencias de que sea grado batería el carbonato de litio que se ha exportado en una mínima cantidad, ¿no? Entonces, ante estas dificultades y que han promovido conflictos sociales como los de Potosí, y que han acabado en una crisis política el 2019, el gobierno se apresuró a hacer este contrato, este convenio, una empresa mixta, que efectivamente vuelve a plantear ese problema de la opacidad. Hay unas cláusulas de confidencialidad total de toda la información que pueda manejar la empresa mixta. Es decir, eso no se puede conocer, ni siquiera se puede conocer los negocios que puede establecer, porque esta empresa puede establecer alianzas, etc. Ahora, este contrato se ha hecho con una empresa que no tiene efectivamente o no tenía experiencia en la producción de hidróxido de litio. En general, es una empresa que en realidad prometería levantar capital y traer tecnología con alianzas con otras empresas. Esa era la cualidad de ese contrato. Sin embargo, habían garantías que se establecían para ILB de entrega, por ejemplo, de un volumen fijo de 1.8 millones de toneladas de salmueras residuales de la producción de carbonato de litio, que ha sido apartada prácticamente la importancia del carbonato de litio de toda la discusión y el debate. Es decir, hoy se habla del hidróxido de litio como el futuro de esa empresa mixta, pero del carbonato de litio, Sandra lo ha mencionado, no sabemos a cuándo acaba de construirse esa planta y si efectivamente la tecnología que ha sido desarrollada durante esta década por la gerencia es útil o no. ILB se compromete a entregar este volumen, se compromete a dar incentivos en el uso de agua, de electricidad, de gas, etc. Hay una confidencialidad, decía, de la información, pero además hay un privilegio, un monopolio, una preferencia de esta empresa para comercializar los productos en Europa. Es decir, Europa acaba siendo un mercado cerrado para eventual producción boliviana solo de esta empresa. Solo el 17% de la producción esperada de hidróxido de litio puede venderse a precio de mercado en Bolivia, eventualmente para una empresa mixta de producción de cátodos. Hay que recordar que este contrato, este convenio de la empresa mixta no llega a las baterías, ojo, es decir, hubo la promesa de que la empresa en un futuro próximo podría llevar adelante además la producción de baterías. El acuerdo esencialmente es de producción de hidróxido de litio en base a la salmuera residual de la otra planta que estaría produciendo carbonato de litio. Pero este volumen de salmuera residual, además, que se compromete ILB a entregar a ASI Systems, cuando no se ha cumplido ese volumen, se puede pagar, diremos entre comillas, con 15.000 toneladas de carbonato de litio de la otra empresa, ¿no? El precio de la salmuera que se le entregará a ASI Systems será a precio de costo, pero el hidróxido entregado a la producción de cátodos en Bolivia será a precio de mercado. Es decir, hay evidente asimetría en el tratamiento de los socios, ASI Systems, aunque tenga 51% del Estado. El control va a ser básicamente
a nivel de la empresa, en la organización, el gerente ejecutivo, el gerente de operaciones y el financiero, que serán propuestos por la empresa minoritaria, por ASI Systems. Ahora, estas condiciones, además, han revelado que en todo este proceso de industrialización, esa opacidad ha llegado a todos los elementos, a toda la información que permitiría ver la viabilidad de este proceso, de este proyecto y de sus impactos. No se conocen los estudios de impacto ambiental y algunos expertos que han trabajado en la misma empresa o en parte del Estado muestran que no hay un estudio, por ejemplo, de la calidad, de la cantidad y de los impactos en el uso del agua, por ejemplo. La discusión fiscal que ha mencionado Sandra tampoco digamos, clara sobre la distribución, fundamentalmente de las utilidades de la empresa mixta y de cómo se distribuirán entre tantas comunidades, una regalía que está cuestionada también, de que es apenas el 3%, ¿no es cierto? Porque en realidad el hidróxido de litio no pagaría una regalía porque no es considerada ya un recurso natural, sino un producto industrial. Ahora, entonces, en unas condiciones muy limitadas de capacidad del Estado para impulsar esto, con un proyecto que ha tardado tanto tiempo, con una enorme inversión estatal y con una falta de conocimiento general que no ha sido informado y que no ha sido consensuado con la gente sobre las condiciones de la producción, tanto tecnológicas como financieras del proyecto, es importante impulsar una política de transparencia. Es decir, este proyecto no puede volver a empezar partiendo del 2019, es decir, destituyendo ese contrato que había sido anulado por el propio gobierno. Fíjense, tan política ha sido el manejo de este proyecto que en 2019, en realidad, el propio gobierno del MAS anula el contrato de manera unilateral, cuando ya la empresa había sido constituida y en sus estatutos se plantea que la liquidación o cualquier cambio o transformación en la empresa será a cargo de la Junta de Accionistas. Entonces, la Junta de Accionistas no tomó parte y es un nuevo decreto el que anula el anterior. Entonces, eso evidentemente es un problema también, obviamente, de seguridad jurídica, etc. Entonces, el reto no solamente es un reto tecnológico. Sandra ya ha mencionado que hay una dificultad, hay un problema en la concentración de litio en la salmuera de Uyuni y la elevada presencia de magnesio fundamentalmente. No hay un desarrollo científico tecnológico en Bolivia. Esta década de experimentación de un método boliviano que tiene eventuales impactos ambientales muy fuertes, fundamentalmente por una fase que era el encalado, está planteando entonces que no solo es un reto tecnológico, además de la inexistencia de recursos humanos calificados, etc., sino que está planteando la necesidad de encarar también los problemas de impactos ambientales, impactos sociales en las comunidades e impactos fiscales reales. Porque la gente en Bolivia se ha creado se ha idealizado este proyecto como un proyecto que podría sustituir esos ingresos que se están perdiendo por la caída de la exportación de gas. Pero eso no tiene, digamos, sentido porque en el mejor de los casos, en el momento que se había planteado la producción de carbonato de litio, el proyecto iba más o menos a generar una renta fiscal de alrededor de 250 a 300 millones con la capacidad total de producción de la planta proyectada, cosa que está muy lejos de la renta gasífera, incluso ahora, en la actualidad, que hemos caído prácticamente a la mitad de exportaciones. Entonces, para dar viabilidad a este proyecto, hay que revisar las condiciones en que se dieron, abriendo toda la información sobre la forma en que se proyectó inicialmente hacer esa industrialización por parte del Estado,
Y resalta ahí la importancia de discutir la participación de empresas que traigan, además de tecnología, de capital, la garantía de que esos conocimientos, de que ese know-how pueda ser transferido a personal boliviano, etc. Porque, ojo, en el contrato también, en la cláusula de propiedad intelectual se dice que el compromiso de ASI Systems no supone la transferencia de propiedad de las tecnologías utilizadas en la planta. Entonces, es una discusión de todos estos elementos centrales para ver si Bolivia se va a embarcar en este proyecto, ya con muchos retrasos frente a países como Chile, Argentina y otros, en qué condiciones lo harán, pero con la necesidad imperiosa de que se imponga una política de transparencia sobre esto. Los consensos, las definiciones de la tecnología, de las finanzas, etcétera, etcétera, deben tener ese marco. No se puede, en mi criterio, pensar volver a empezar en noviembre del 19, es decir, volver a poner en vigencia ese contrato cuando no se conoce de él prácticamente nada. Hay esas cláusulas de confidencialidad, pero los conflictos que ya ha generado son evidentes. Estas poblaciones que se movilizaron en el 2019 muy radicalmente, están pidiendo una participación porque se ha creado esa ilusión de que es la nueva panacea económica, social, tecnológica, etc. Entonces me parece que esto es importante, esto es crucial. Sandra ha dado todos los datos más específicos de cómo ha sido el proyecto, de las fases, de los volúmenes, etcétera. Pero creo que la discusión de estas perspectivas que nos da este contexto muy delicado de crisis, y segundo, la posibilidad de que este proyecto efectivamente avance en industrialización y tenga un impacto importante en el país, requiere esa transparencia, abrir la información sobre el proyecto inicial y sobre el contrato, particularmente con esta empresa alemana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por los comentarios. Estamos muy justos de tiempo, como todos lo podrán apreciar, entonces voy a darle la palabra a Daniela de Sormó. Daniela, si podés entonces ocupar ahora tu lugar. Y bueno, como la idea sería también, si ves alguna pregunta en el chat que creas que vale la pena responder mientras haces tu comentario, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a la NRGI por esta invitación, este panel. Claramente es un momento súper crítico en el que estamos hoy día y este tipo de discusión realmente es un aporte. Así que muchas gracias. Veo que, claro, no tengo mucho tiempo, pero un poco me quiero centrar en 4 temas, lo que quería plantear ahora. Primero, referirme con respecto a que el litio no es el nuevo petróleo. Después quisiera hablar sobre el tema del valor agregado. Después pasar a algunos de los fundamentos de largo plazo y un poco cómo ese futuro lo aterrizamos a el impacto de las políticas públicas de lo que nos importa a nosotros. Entonces, bueno, viendo que el litio no es el nuevo petróleo, me recordaba ahí, se comentó durante la sesión que efectivamente en algún minuto se habló de que Chile, Argentina, Bolivia serían el nuevo Arabia Saudita y que en el fondo iba a haber una transición completa hacia lo que es la electromovilidad y el litio iba a reemplazar al petróleo. Y vemos que eso no ha sido así y la verdad es que tampoco creemos que eso vaya a ser. Efectivamente, la electromovilidad va tomando un rol muy relevante, pero el petróleo también se sigue usando, ¿cierto? Y vemos también que hay un tema de precios atrás, y hoy día, si bien todos los países están apuntando hacia unas políticas de carbono neutral, vamos a ver obviamente una transición y un menor uso, ¿cierto?, de los recursos petroleros, de gas natural, en el fondo de los hidrocarburos, pero va a ser una transición lenta. Esto no va a ser de un día para otro que el mundo se mueva completamente o una industria del petróleo hacia otro recurso natural. Por lo tanto, por esa razón, no creo que vaya a ser el litio nuevo petróleo. Y además también el litio es muy abundante. Chile, Argentina y Bolivia efectivamente tienen
los mejores recursos naturales de litio. Es una bendición en ese sentido de que tenemos litio contenido en salmuera, pero hemos visto que hay un gran desarrollo de los recursos de las pegmatitas, principalmente en Australia. De hecho, el gran desarrollo que hubo de la actividad minera en Australia relacionada al litio fue lo que llevó al desplome en los precios del litio a partir del año 2017 y 2018. Y que eso hubo una acumulación de inventarios muy grande que recién se está empezando a absorber. Entonces, está Australia, está Canadá, está China también. Hoy día se está haciendo harto esfuerzo por reciclar el litio contenido en batería. Obviamente, si hablamos de reciclar el litio de una batería de un celular, por ejemplo, un smartphone que puede tener 10 gramos de carbonato de litio, las economías no son muy claras. Pero si en 10 años más tenemos que recuperar una batería de un bus, por ejemplo, como los buses que tenemos acá en Santiago, ¿cierto? Que pueden llegar a tener 300 kilos de carbonato de litio, esos materiales se tienen que reciclar. Por lo tanto, también vemos a futuro como el reciclaje como una nueva fuente de litio. Por tanto, si bien esta zona del mundo concentra altos recursos de litio en una condición ventajosa en términos de su costo, no hay una concentración como es en el caso del petróleo. Por eso, ese es un poco, creo que a veces es un poco un mito de que nosotros vamos a ser el próximo Arabia Saudita. Con respecto al valor agregado, yo tengo una visión de valor agregado que va un poco más allá de lo que es aguas abajo. Siempre se habla del valor agregado como avanzar hacia la fabricación de baterías, ¿ah? Pero el valor agregado tiene también otras aristas, que no necesariamente, como decía, aguas abajo, sino también hacia atrás, hacia los procesos y hacia todo el entorno y todo el ecosistema. Tiene que ver también con lo que es la capacitación de capital humano, ¿cierto? Siempre nosotros hablamos que en Chile exportamos productos, exportamos materias primas, pero también podemos exportar servicios, podemos exportar conocimiento, ¿cierto? Y también ahí veo hay un potencial. Quisiera hacer una precisión con respecto a un dato que presentó Sandra, con respecto a los costos de la batería. Ella mostraba un dato del año 2014 y decía que no han cambiado mucho, y al contrario, el caso de las baterías, los costos han bajado muchísimo. En ese entonces el costo de una batería era superior a los $150 el kilowatt hora, y hoy día se está hablando de bajar incluso a los $50 el kilowatt hora. Ese es el gran objetivo, porque finalmente la batería es el principal componente de costo de un auto eléctrico. Entonces, y obviamente a los precios de hoy día, el litio sigue siendo poco relevante en esta batería, pero eso no necesariamente va a ser así en el futuro, con baterías ya mucho más económicas, con un factor de economías de escala también más grande, porque claro, cuando teníamos un sector que la electromovilidad representa menos del 1% del parque automotriz, obviamente el factor escala es pequeño, pero si estamos pensando que hacia 2030 o 2040 vamos a tener un 40 o un 50% del parque automotriz eléctrico, el costo de la batería obviamente se va a reducir. Bueno, en tercer lugar, quería hablar de los fundamentos, relacionado un poco con el tema anterior que estaba comentando. Claramente es la electromovilidad. Acá es China y Europa. De hecho, los últimos datos de Europa, a pesar de la pandemia, esto es súper relevante, a pesar de la pandemia, todos los gobiernos han mantenido sus compromisos e incluso los han acelerado y están siendo más ambiciosos. Hoy día la participación de la electromovilidad en Europa ya llega al 8%, en China bajó un poco producto de la pandemia, aparte que recordemos que hace unos 2 años el gobierno chino comenzó a retirar los subsidios a los autos eléctricos y después obviamente lo mantuvo pese a la pandemia. China está apostando a ser carbono neutral hacia el 2060 y para eso obviamente tiene que apostar a la electromovilidad. Ahora, ¿cómo esto lo aterrizamos hacia lo que son los recursos y al impacto en nuestra región? El mundo va a necesitar más litio, eso sí o sí. En general, yo soy un poco más conservadora con respecto a la demanda. Si vemos los números que dice, por ejemplo, algunos de los productores u otros analistas, hablan que si hoy día la demanda estamos cerca de las 330, 350 mil toneladas, hablan que el 2025 se va a llegar al 1.000.000 de toneladas. Yo creo que eso va a ocurrir un poco más hacia 2030, pero efectivamente estamos hablando de una industria que crece al 15, al 16% promedio por año. Entonces, eso obviamente tiene un impacto en la región. Se están aumentando las capacidades productivas, y ahí había una pregunta con respecto a México, ¿cómo impacta el desarrollo de nuevos proyectos en México o en otros lugares del mundo? Yo creo que eso es positivo, o sea, es positivo que haya más litio, el mundo necesita efectivamente más litio, pero siempre con una mirada de la sustentabilidad.
Se ha hablado harto del agua, y yo creo que ahí podemos hablar horas, ¿cierto? De cómo, si estamos pensando en que queremos un parque automotriz más limpio, ¿cierto? Con autos eléctricos, en primer lugar, esa energía tiene que ser generada de manera limpia. O sea, si esa energía va a ser generada con centrales termoeléctricas, ¿de qué nos sirve tener un auto eléctrico? Y además todos los componentes de esos autos también tienen que ser producidos y obtenidos de manera sustentable. Y que cuando hablamos de sustentabilidad no solamente es el tema ambiental, ¿cierto? Sino que tiene que ver con todo el ecosistema, tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con las comunidades, en el fondo con toda la sustentabilidad del negocio. Y ahí comparto con lo que se ha comentado con respecto a que se deben tener políticas para todos los actores, que se incorpore a la sociedad civil, que se incorpore al gobierno. Finalmente, nosotros, si uno mira esto de una perspectiva de largo plazo, saliendo del gobierno de turno, y uno mira, bueno, ¿qué queremos dejar a las generaciones futuras? Y ahí está la típica pregunta que nos hacemos los economistas, ¿extraemos más hoy día o dejamos para mañana? Entonces, bueno, en el fondo tenemos que buscar la forma de extracción, porque tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, pero que obviamente sea de manera sustentable, y también pensar cómo dejar mayor renta hacia futuro y no depender solamente de un sector. En el caso de Chile, por ejemplo, está apostando harto también al hidrógeno verde. Hoy día, con el precio de las renovables, digamos, la energía fotovoltaica, solar, que ha bajado bastante, el hidrógeno verde pasa a ser una realidad para nuestro país. Entonces algunos se preguntan, bueno, ¿y esto compite con el litio? La verdad es que son cosas paralelas, son alternativas, y que en el fondo el mundo va hacia allá, y tenemos que ser parte todos del fondo de cómo hacemos esta discusión y cómo aprovechamos los recursos naturales, pero obviamente de una manera sustentable, y asegurando que las generaciones futuras también puedan aprovechar de esto. Creo que eso sería lo que quería comentar. No sé si aquí hay alguna pregunta de la industrialización fallida. A ver, es que es súper complejo cuando hablamos de agregar valor en la línea de aguas abajo hacia las baterías. Como comentaban ahí, el litio es fundamental, o sea, sin litio la batería no existe, pero el litio es uno de los componentes, ¿cierto? Está el cobalto, que el cobalto, de partida todos los fabricantes hoy día quieren tratar de minimizar el contenido de cobalto, porque el 80% del cobalto del mundo viene del Congo, ¿cierto? Entonces la trazabilidad de los productos es muy baja. Entonces, está el cobalto, está el grafito, está el níquel, están los fosfatos, o sea, muchísimos otros minerales que no necesariamente tenemos acá en la región, pero además todo lo que es la investigación y desarrollo asociada. Y además de eso, los centros de consumo están allá. Entonces, hoy día, a los precios, y en el fondo, más que los precios, considerando el desarrollo de la industria, que acá en Chile o en la región no tenemos, o sea, nosotros ya tenemos buses eléctricos, pero todavía no es algo masivo, porque un auto eléctrico sigue siendo algo caro, ¿cierto? Y tampoco tenemos desarrollada la red de infraestructura de suministro de energía. Entonces, obviamente no hace mucho sentido que podamos tener acá las baterías, importar todo el conocimiento, todas las otras materias primas, para después exportarlas, porque se producen fuera. Entonces, también hay un tema económico y que hace sentido, pero no obstante ello, yo creo que sí se puede avanzar en la línea del hidróxido. Algo también ahí se comentaba, el hidróxido versus el carbonato, hay toda una discusión, porque efectivamente las baterías que utilizan menos cobalto utilizan más níquel, y ahí la relación, en vez de usar carbonato, utilizan hidróxido. Y eso es un desarrollo que, si bien ahora está un poco más lento, pero es un desarrollo que viene. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, no somos competitivos en hidróxido de litio, porque para producir hidróxido se necesita producir primero carbonato. Entonces, sí se puede avanzar. Yo también veo posibilidad de avanzar en la línea del litio metálico. Hace 10 años atrás, me recuerdo, nos tocó evaluar un proyecto de litio metálico, y con los precios de la energía no daba. Pero hoy día, con las energías renovables, sí da. Y el litio metálico también es un desarrollo que viene. Hoy día su uso es bastante menor en batería, pero se está avanzando en lo que son los electrolitos sólidos para usarlo como material de ánodo, y en otras tecnologías de baterías también. Entonces, tal vez en el corto, mediano plazo veo complejo avanzar en poder decir, ya, partimos desde el mineral, desde el recurso natural, pasamos el cátodo y logramos y ensamblamos la batería y tenemos el auto eléctrico, ¿cierto? Yo creo que para eso falta, pero no por eso creo que sea algo imposible, pero sí veo más factible avanzar en la línea de productos de mayor valor agregado,
en procesos que sean menos intensivos en el consumo de agua. O sea, ahí concuerdo que hay un tema con el agua, estamos en el desierto más árido del mundo, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos que preocuparnos de la huella del agua, no solamente la huella de carbono, y de esa manera ir avanzando también en lo que es el valor agregado. Muchísimas gracias, Daniela. Entonces agradezco nuevamente a Carlos y a Daniela por sus comentarios. Como saben, estamos bastante pasados del tiempo, así que voy a recoger dos preguntas, una pregunta y media por presentador, y les voy a dar un minuto y medio para que la traten de responder. Sé que eso es un desafío inmenso, pero confío en sus capacidades. Bueno, acá tengo entonces una pregunta para Sandra. ¿Consideran o no que se pueda repetir la historia chilena de empresas de sociedad pública-privada a únicamente empresas privadas provocadas por la ineficiencia de la tecnología y la poca transparencia de las operaciones, de las primeras en Bolivia, asumo? Y por otro lado, también se hace una especie de reflexión, pero también es una pregunta. El litio proveniente de Salmuera ha creado grandes expectativas, especialmente respecto a los futuros ingresos y regalías. No obstante, el mercado internacional de litio muestra un exceso de oferta y precios bajos, a pesar del optimismo por la demanda futura. ¿Es razonable apostar que la explotación de una materia prima podrá transformar la economía local y nacional? Esta podría ser para los dos, pero creo que estas dos se las puedo dar a Sandra. Algo de esto ya lo ha abordado Daniela, entonces Sandra, sería reflexionar un poquito alrededor de esto y cerrar de alguna manera con Monio tu presentación y quedarnos contentos de que te terminamos de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es muy difícil que se cambie la estrategia a un tema privado, ¿no? Ya hemos tenido una mala experiencia con el tema minero. Hay mucha, como había manifestado, mucha sociedad civil que está alerta sobre lo que se está haciendo, y el proyecto boliviano definitivamente ha tenido un curso público, y la asociación igual no deja de ser pública en el momento en que seguimos manejando el 51% dentro de las asociaciones que vayamos a tener con empresas privadas que nos vayan a dotar de esa tecnología para poder encarar el proyecto hacia adelante. Entonces no veo factible que podamos abrir a concesiones privadas, sino seguir esta ruta. Estoy de acuerdo en que al parecer vamos a volver a depender de un recurso natural no renovable, ¿no? Con estas condiciones de incertidumbre que hemos tenido, igual que en hidrocarburos, en términos de precio, demanda, producción, ingresos que se van moviendo, que no nos dan esa sostenibilidad. Es muy difícil para Bolivia salir de esta característica rentista que la tenemos hace tantos años ya como tatuada en nuestra economía. Sin embargo, hoy tenemos un nuevo reto, una nueva oportunidad de manejar bien un proyecto con estándares internacionales, no hacer daño a nuestro medio ambiente, utilizar estos recursos para el desarrollo realmente de nuestro país y para lograr un desarrollo sostenible de nuestro país. Y me parece interesante también avanzar en estos, en lo que citaba Daniela, ¿no? En estos valores agregados, que constituye también un reto que va a ser pendiente. Muchísimas gracias, Sandra, y especialmente agradecida por la capacidad de responder esas preguntas de manera tan corta. Teli, entonces tengo dos preguntas para ti. Una muy conectada, creo que pueden ser una o dos ideas con esto que se le estaba preguntando a Sandra, y dice: ¿cuáles fueron los argumentos para atraer inversionistas extranjeros y privatizar los proyectos de litio en Chile? ¿Hay lecciones aprendidas para Bolivia en este proceso? Yo diría ahí pensar si tenés un par de lecciones que puedas comunicarnos. Y la otra pregunta, de acuerdo a la experiencia del Salar de Atacama, ¿cuál sería tu recomendación para poder subir en la cadena de valor del litio a fin de que se pase de la producción de carbonato o hidróxido de litio a fabricación de baterías? Eso yo creo que da para una conversación larga, pero si pudieras de manera de cierre presentar dos o tres ideas, te agradecería muchísimo. En la receta de la industrialización latinoamericana, ¿cierto? Mira, ¿por qué se gestaron estos espacios público-privados para la producción de litio? Porque, lo dije en su momento, Chile no tenía las capacidades no tenía ni las capacidades tecnológicas ni el conocimiento de la explotación litífera. Y lo que se hace es tomar estas empresas internacionales que sí lo tienen.
Yo creo que esa es una brecha de conocimiento que mencionaba Sandra, que tenemos gran parte de los países de la región, porque nunca hemos sido industrializados, porque no tenemos un alto desarrollo un alto trabajo en desarrollo, en investigación y desarrollo, no tenemos capital humano también especializado en estas temáticas. Desde lo teórico, creo que sí, respondiendo a Nicolás y respondiendo a Edgar, desde lo teórico, sí hay que establecer, yo creo que tenemos que seguir el camino de la asociación público-privada, porque no tenemos las capacidades internas y no somos competitivos en esos términos. Ahora, esas asociaciones público-privadas sí tienen que cautelar transferencia tecnológica con una participación mayoritaria del Estado, que el Estado controle y direccione la producción, el cómo se produce y el qué se produce. También que se incorporen, como mencionaba Daniela, también reglas de contenido local en las formas de producción, y también ciertas políticas de Estado, porque como decía, nosotros podemos producir autos, pero no consumimos autos. O sea, hay que generar ciertos intensivos también para generar demanda interna. Y en ese sentido me hace sentido generar estos encadenamientos regionales, que también salía en el foro. O sea, cómo podemos generar encadenamientos regionales, no tan solo en la producción, sino también en el consumo interno. Con incentivos, con subsidios para incentivar ciertos productos. Eso desde lo teórico. Ahora, ¿qué es lo que dice la experiencia chilena? Por ejemplo, el cobre. Hablamos de más allá de agregación de valor, industrialización, de la complejidad económica que tiene Chile. El cobre ha tenido una experiencia bastante desfavorable en ese sentido. De producir cátodos de cobre, en los últimos 20 años hemos aumentado considerablemente la producción de concentrados de cobre. O sea, en vez o sea, si bien no nos diversificamos, en el mismo producto del cobre nos hemos ido descomplejizando. Esa es la experiencia real que existe en Chile. O sea, con ese precedente es difícil, encuentro que es difícil que podamos avanzar en la cadena de valor del litio. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Que también lo mencionaba Daniela, y me hace mucho sentido, es tomar esta medida de cautelar que los procesos de extracción sean sustentables. Toda esta medida de las certificaciones ambientales, que sean respetuosos con los derechos humanos, que cautelen, por ejemplo, los impactos hídricos, los impactos en general. O sea, generar reglas de conducta, idealmente también mejorar la normativa nacional para poder regular los impactos de la industria, para que sea realmente autos verdes. Yo creo que ese es un camino que podemos avanzar en la regulación de impacto, porque en el camino de la agregación de valor o en la complejidad de la producción no tenemos muy buenas experiencias ni tampoco las capacidades tecnológicas ni de conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Telly. Les agradezco a todos, Daniela, Telly, Sandra, Carlos, en nombre de NRGI y de todos los asistentes a este evento. Fue muy rico, por supuesto, como siempre, y eso es lo positivo de estos espacios. Queda mucho para seguir conversando, para seguir discutiendo, quedan preguntas pendientes. Iremos, entonces, bueno, pero de todas maneras quería entonces invitarlos a ustedes, panelistas y comentaristas, y a todos los que están asistiendo en este momento al evento, a la última edición de este ciclo de capacitación, que va a tener lugar el próximo miércoles, bueno, no el próximo, sino el siguiente miércoles 24 de marzo a la misma hora que este. Eso es 9 a.m. Perú y Colombia, 10 a.m. Bolivia y 11 a.m. Chile. El tema de la última sesión es el de la Agenda de Sociedad Civil para las cadenas de suministro mineras responsables en los Andes. Esperamos que nos puedan acompañar. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por haber estado durante estas 2 horas con nosotros debatiendo estos temas tan relevantes para la región. Muchas gracias. Y bueno, y como decía Juan Luis en un principio, todos estos espacios y estos eventos quedan grabados y guardados, colgados en nuestra página web, así que en cualquier momento se pueden volver a revisar si es que hay interés. Muchísimas gracias.